6:10. Estás escuchando el 10:40 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx desde cualquier parte del mundo en donde estés, y también puedes estar comunicándote con nosotros a través del chat. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con el tema de esta fantasía de escape. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, apurados con el tráfico, ¿no? Porque qué bárbaro, ahorita ya para el consultorio, en serio una disculpa al auditorio, pero se vuelve un caos de donde venimos, entonces hacemos todo el esfuerzo por estar aquí puntuales, pero va más allá de lo que de repente podemos hacer día con día, ¿no? Porque siempre sale algo nuevo en estas avenidas. Un poquito asfixiados de la carrerita, ¿no? Sí. Pero bueno, a propósito, ayer íbamos hablando, bueno, que no hay un solo perfil en donde pueda darse esta fantasía de escape, sino que pueden ser motivos muy distintos, que dependiendo del contexto es que podemos darnos una idea si se trata de algo que apunta hacia la salud o de algo que apunta más bien hacia un rasgo patológico. Y es importante saberlo porque ahorita vamos a hablar de algunos aspectos. Ayer decíamos, bueno, hay personas que tienen una libido muy viscosa, esto no les permite desapegarse fácilmente, y hay otras personas que tienen una libido muy lábil. Creo que sería interesante profundizar en este aspecto de la labilidad y las distintas manifestaciones, pero tampoco quisiera que se asustaran las personas y pensaran que entonces todas las personas que viajan, o sea, a ti te gusta mucho viajar, se tienen estas características, ¿no? Uh-huh, así es. Y Gaby, fíjate que teníamos acá una participación que ahorita nos van, de la semana pasada, del 25 de enero, que estábamos hablando del autoerotismo. Me parece que lo podemos mencionar brevemente porque realmente sus participaciones son muy importantes para nosotros, pero de repente este aparato pues como que nos traiciona. Nos estaba diciendo Oscar que hay retrógrados santurrones como, bueno, no puedo hablar, pero es un autor muy famoso de libros de superación personal, que nos está mencionando acá Oscar, que todavía se oponen al autoerotismo y a manifestaciones sanas más bien, y él lo va nombrando un farsante. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. En esa semana estuvimos hablando del autoerotismo y cómo de alguna manera, digamos que era un camino rápido hacia meternos a nosotros mismos y cortar los vínculos con todo lo que estaba en el exterior. Una situación muy peligrosa, pero no por asuntos morales, sino por la incapacidad de establecer vínculos con las demás personas que nos estaban rodeando. Y cuando se trataba de un abandono, ¿no? Cuando es un abandono en el autoerotismo, porque claro que el autoerotismo como tal, pues es una de las tantas manifestaciones que tenemos de nuestra libido. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Y sí, justamente hablábamos de esto, Gaby, de los ciertos perfiles y de la labilidad de la libido, ¿no? Cómo esta viscosidad o labilidad puede realmente generar un sinfín de configuraciones en las cuales podríamos llegar a encontrar, entre tantas otras cosas, este tipo de fantasía o realidad de escape, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos y continuamos con el tema. Tu mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de esta fantasía de escape, de irnos a un lugar lejano y entonces sentir una completa libertad. Hay una cosa curiosa, en algunos momentos hemos hablado a propósito de como todo lo que se mueve psíquicamente a través de las manifestaciones en grupos, y hablábamos de un cierto grado de despersonalización que existe siempre que formas parte de alguna masa. No siempre esto va a llevar a un resultado negativo, sencillamente es una experiencia que bueno, pues acá es como interesante poder conocerla y poder señalarla.
hay ocasiones en las que esta despersonalización, ¿a qué nos referimos? Bueno, en este sentirte como parte del grupo, digamos que se pierde un cierto grado de individualidad y por lo tanto también la persona no se siente enteramente responsable de lo que dice o en cierta medida incluso de lo que hace, ¿no? Porque es como el grupo quien lo hace. Por ahí hay un cuento, no recuerdo, y es uno de estos autores muy famosos, José Luis, no puedo creer que se me haya olvidado, Fuenteovejuna. Bueno, el caso es que se lleva a cabo un asesinato y al momento de tratar de interrogar a las personas para saber quién fue, bueno, pues la respuesta siempre fue Fuenteovejuna, ¿no? Todo el pueblo lo mató porque era una persona sumamente odiada. En fin, esto hace, evidentemente, pues no los podían meter a todos, ¿verdad? Entonces esto hace que se disuelva de alguna manera también el grado de responsabilidad que se siente sobre uno mismo y en distintas personas dependiendo de su perfil y de sus antecedentes y todo su contexto. Bueno, esto quizás le pueda permitir a alguien pues soltarse y gritar de manera muy libre cuando está en un concierto, por ejemplo, cosa que quizás no haría si estuviese escuchando la música en su casa o en algún otro contexto, en una fiesta con mucho menos personas. Y a otras personas, bueno, pues les da para hacer cualquier cantidad de fechorías, pero definitivamente eso no depende de la masa en sí, sino depende de el bagaje que ya trae esta persona cargando, ¿no? Entonces, ocurre una cosa, creo que puede darse una cosa muy similar en esta cuestión de ir de lugar a lugar, como de estar viajando, porque la persona puede llegar a experimentar esta libertad en el sentido de que nadie lo conoce, ¿no? Las personas que están alrededor no son personas que van a perdurar realmente. Claro que puede que esté por ahí el contactito en Facebook, puede que esté el cada vez que vengas a esta ciudad, etcétera, 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 pero jamás es lo mismo que cuando se trata de una persona con la que vas a convivir 5 días de la semana, 8 horas en el trabajo, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Y esto puede hacer que las personas se sientan como con esta libertad, con esta soltura de hacer cosas distintas. Incluso está esta frase tan popular de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Y eso, hablando a propósito de Las Vegas, digo, la frase está puesta ahí, pero es una idea o una fantasía quizás que se llega a formular en la cabeza de algunas personas, como que van a salir y van a hacer todo lo que no se atreven a hacer en su contexto. Eso sí se van a atrever a hacerlo en otro contexto. Lo podemos llevar a una cosa mucho más de una escala muchísimo menor. Por ejemplo, habrá personas que quizás son muy introvertidas y les da mucha pena, qué sé yo, hasta usar cierto tipo de ropa, escuchar cierto tipo de música, y son cosas que lo mantienen como en el closet, ¿no? Entonces aprovechan el momento de conocer a un nuevo grupo de personas para entonces sentirse con la libertad de expresar esos gustos o vestirse de otra manera o empezar a actuar de otra manera. En los adolescentes y no tan adolescentes se da mucho, por ejemplo, al cambio de escuela, ¿no? No, es que ahora sí me voy a cambiar de escuela y ahora sí voy a ser súper platicador y ahora sí voy a tener muchos amigos y ahora sí me... Es interesante rescatar esto porque tendríamos que pensar que yo insisto con la pregunta que hacía el día de ayer. ¿Qué te hace pensar que no puedes hacerlo? ¿Qué te hace pensar que no puedes moverte adentro del contexto en donde te encuentras? Porque lo que sea que te haga creer que no puedes realizarlo en ese contexto, ojo, porque te va a perseguir. No es como que lo dejes ahí, ya me deshice de esta esposa tan perseguidora, o de este esposo tan perseguidor, o de este grupo de amigos que constantemente me están juzgando, y ahora voy a ser un nuevo yo. No, pues
sigue siendo tú, ¿no? Uh-huh. Y esto también se va dando de repente en los padres, ¿no? Vamos a sacar a nuestro hijo porque aquí lo molestan, en esta escuela Exacto. lo molestan, en esta escuela la maestra ya le tiene idea, en esta escuela... Y hay cosas, ¿no?, que definitivamente van exigiendo ciertos cambios, ¿no? De repente nos encontramos con que tal vez en un intento de querer nosotros que nuestros hijos tengan algún tipo de educación, los metemos a una escuela sumamente religiosa. Y tal vez nosotros no somos sumamente religiosos y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues simplemente no fue una buena idea, ¿no? No fue una buena idea porque el niño está cuestionando todo constantemente, el niño está teniendo problemas por nuestras creencias y bueno, entonces ahí ya tendríamos que ver desde dónde estuvo el error, ¿no? Como para estar buscando ese tipo de educación si no es algo que va con nuestras creencias y con nuestros valores. Pero cuando este tipo de cambios, y hasta en los adultos, me voy a cambiar de trabajo porque aquí ya todos en la oficina me caen mal, me voy a cambiar de trabajo porque mi jefe no me va a dejar avanzar, mi jefe no me permite hacer esto o aquello, pero simplemente por la sensación. Fíjese que esto es por la sensación. Evidentemente que si estamos en el trabajo y nos ofrecen una mejor oferta, ¿no?, nosotros decimos, bueno, pues acá la cosa es venir a trabajar, ¿no? Acá la cosa es superarse, la cosa es poder incrementar nuestras oportunidades. Nos ofrecen una nueva oportunidad en otro lado, con más beneficios para nosotros, podemos plantearlo, ¿no?, con estas personas con las que estamos trabajando, y si no es si no es algo que ellos puedan igualar, pues entonces cambiamos de lugar. Pero cuando nos estamos cambiando por el hecho de que ya nos incomodó esto que está a nuestro alrededor, ahí es otra vez este asunto del escape, ¿no? Ahí es algo más que tiene que ver más con una fuga que con la realidad en sí. Y esta fuga, acuérdese que no es del contexto, esto lo vamos a estar repitiendo constantemente, no es el contexto lo que nos está ahorcando, es nuestra postura ante el contexto, es nuestra manera de enfrentar los problemas, es nuestra manera de enfrentar a las personas, porque personas en todos lados van a haber, ¿no? También esa es otra fantasía, Gabriela. Hay personas que dicen, es que me voy a cambiar y allá va a ser mejor, y si me voy a tal país voy a vivir más feliz y todo lo demás. Pero hay personas que su fantasía de fuga es, me voy a ir a donde no haya gente. Me voy a ir a un lugar en donde nadie me moleste. Y hay personas que lo van haciendo, pero ¿qué es lo que estamos resolviendo con eso? De repente podríamos decir, bueno, es que el tráfico, es que el trabajo, el bullicio, mi familia, mis amigos, ya me tienen podrido, ya me tienen harto, me quiero ir a otro lado y a un lugar en donde nadie me conozca y guardarme como un ermitaño. ¿Qué fue lo que ganamos con eso? Nosotros podríamos pensar, bueno, pues nos libramos de esos problemas, pero esos problemas son como estos pequeños inconvenientes que van haciendo nuestra vida social, y que esa vida social tendría que haber encontrado un arreglo, tendría que haber sido afinada antes de aventarla por la borda. Es imposible que nosotros nos volvamos ermitaños como tal. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar de alguien, vamos a necesitar del contacto con las otras personas. Desde el hecho de ir al supermercado, ¿sí ve? Porque no vamos a irnos a las montañas y a volvernos cazadores y a desollar animales y a vivir de lo que nos dé la tierra. Hay personas que lo intentan, hay personas que lo han hecho, y realmente es una manera no nada más de, digamos, como de librarse de las personas, sino también de librarse con uno mismo. Fíjese, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos en el contexto en el que estamos. Yo ahorita le podría decir, yo soy conductor de radio, porque estoy conduciendo un programa de radio junto con Gabriela. Si yo no estoy aquí, ¿qué soy? ¿Quién soy? Pues yo podría decir José Luis y nos podríamos poner muy, muy filosóficos, pero a final de cuentas, sin mi actividad, sin mi función, yo empiezo a perder ciertas cosas. Evidentemente que hay algo que va más al fondo, que es mi propia persona, pero esa persona aún así está en contexto con los demás. Yo soy hijo de alguien, yo soy esposo de alguien, yo soy amigo de alguien. Sin esas personas, digamos que por ahí hay una frase que es medio para ponerse a pensar, se dice que el último hombre sobre la faz de la tierra va a ser inmortal porque nadie lo va a ver morir, porque no hay un testimonio de esto. Evidentemente que va a morir el hombre, pero no hay nadie que lo llore, no hay nadie que lo vaya a extrañar o que recuerde su existencia. Entonces vamos quedándonos con esto, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la fantasía de escape, en esta idea de irse a algún lugar lejano. Y íbamos comentando acerca de esto, de esta idea de, bueno, lo que sucede fuera de tu contexto habitual, se queda allá, ¿no? Es como si no hubiese sucedido. Y en realidad hay personas, decíamos, bueno, las cosas que te detienen o que te frustran en tu contexto actual son cosas que te vas a llevar como equipaje a cualquier otra parte por más que intentes deshacerte de ellas. Hay personas que llevan a cabo esto literalmente no porque se hayan liberado de sus inhibiciones, sino que el realmente llevarlo a cabo en ese, tú hablabas el día de ayer de estas despedidas de soltero de pronto así como súper alocadas, y en realidad es como encerrarse momentáneamente en una burbujita de delirio, ¿no? Como vivir un delirio más que verdaderamente un cambio. ¿Por qué? Porque es como una parte de realidad con una parte de fantasía absolutamente, pero en bruto. Me explico, no es que habrá personas que de pronto les den ganas de, bueno, de gastarse los millones o de estar con las supermodelos más guapas del mundo o las, no sé, las personas que están, por ejemplo, ahí en Las Vegas, que no sabría cómo llamarlas en específico, pero digamos que son modelos. Y bueno, esta fantasía, en bruto así aparece la fantasía, pero más allá de eso, más de fondo, sabemos que los sueños tienen un significado mucho más de fondo de las imágenes en concreto que nos aparecen. Así también los miedos, las fantasías y la mayor parte de todas las producciones psíquicas, de todas las producciones de nuestro psiquismo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que en esta fantasía está en una persona, no sé en todas las personas igual, pero vamos a pensar que una persona, esta es la careta de la fantasía de una gran virilidad, ¿no? De sentirse sumamente viril, de poder gastar muchísimo, de tener, de, bueno, ser un semental casi, etcétera. Entonces lo que está ahí de trasfondo es esa fantasía de virilidad. Evidentemente, si está tan exacerbado, es porque probablemente se siente absolutamente lo contrario, ¿no? La persona puede estarse sintiendo en el fondo pues muy castrado, muy como limitado en muchos sentidos, etcétera. Entonces vamos a pensar que verdaderamente se va en un viaje de X cantidad de tiempo y se gasta todos los ahorros de su vida. Y bueno, se va a todos los lugares en donde las chicas bonitas puedan hacer como que están muy interesadas en esta persona y en fin, ¿no? Finalmente esto es como como tratar de generar la fantasía en bruto. En bruto me refiero a que parece más como una especie de paso al acto. Acuérdate que nosotros, por supuesto que nuestras fantasías y aquellas cosas que nos motivan, los deseos que tenemos, son lo que nos van dando motor, son lo que nos van moviendo. Y no es que tengamos que renunciar al 100 a nuestras fantasías, sino que al hacer un puente de estas hacia la realidad, como aterrizarlas con la realidad, podemos realmente generar algo que nos permita como desahogar ese deseo. En otros momentos hemos dicho, por ejemplo, sería como la diferencia entre una persona, y se trata de este espacio transicional, ¿no? De este espacio intermedio entre la fantasía y la realidad. Existe un espacio intermedio que es el espacio transicional y que se ha descrito como, por ejemplo, en esta cuestión del juego, ¿no? Un niño puede tener muchas ganas de volar, por ejemplo, y puede jugar a ser Superman o puede jugar
y entonces queda como ese puente a la realidad, ¿no? Voy a permanecer en el piso porque si no permanezco en el piso, pues me muero, si me aviento la azotea me muero, es decir, sigo pegado en la realidad, pero voy a poner el ventilador y me voy a poner una capa y me tomo una foto, ¿no? Y parece que estoy volando, qué sé yo, cualquier cosa por el estilo. Esto ya puesto en una cabeza adulta nos daría pie a pensar en la diferencia de entre una persona que tiene el sueño de volar, por ejemplo, y se pone a estudiar alguna carrera, qué sé yo, alguna ingeniería, y se pone a inventar algún artefacto que le permite, exactamente, se pone a estudiar para piloto, entonces ese puente de la realidad le permite sí realizar la fantasía. Está la diferencia entre y entre aquel que se pone, bueno, se toma ahí algún té de hierbas muy raras o algún cigarrito de hierbas muy raras y se pone a meditar, entre comillas, y vuela, ¿no? Digo, entre comillas, y se pone, bueno, pues ya en este aspecto mucho más delirante. Aquí, en irte a hacer como corte de pronto irte y llevar todo eso a cabo, más que poder realizar realmente la fantasía, suena más como a una especie de comportamiento más en lo delirante y a un paso al acto, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Gaby, también ahorita pensando en todas estas cosas de ir, de escapar, de hacer, de soñar, en algún momento leí una frase que me pareció tan interesante, en donde decía, si yo tuviera alas, podría volar hacia cualquier lado y podría ir hacia cualquier lado, pero veo a los pájaros y los pájaros tienen alas y pueden hacerlo y no se van a ningún lado. Los pájaros viven en su árbol, los pájaros tienen un recorrido. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? ¿No? Realmente, ¿qué es lo que sucede? Todos tenemos la posibilidad de irnos. Todos tenemos la posibilidad de irnos a donde sea. De repente por ahí dicen, bueno, pero yo no tengo ni para el camión. No es cierto. Nos podemos hacer un poquito de espacio para eso. Siempre está el punto, digamos, la oportunidad de abandonar lo que tenemos. Siempre está esa posibilidad de irnos, de buscar algo nuevo, de cerrar, de cambiar. Pero dentro de esa fantasía, como se lo digo, está toda esta idea como de cancelar, como de prenderle fuego a las cosas e irnos. Hay personas que tienen una fantasía todavía más elaborada en donde se van y luego regresan y todo sigue igual, ¿no? Por ejemplo, que se van a ir, van a dar la vuelta al mundo y van a regresar y va a estar ahí todavía la esposa o el esposo esperándolo, los hijos muy felices para su regreso, ¿no? Me acordaba de esta película de Diarios de Pasión, Gabriela, ¿te acuerdas? Donde sale Brad Pitt y sale ay, Dios mío, se me fue su nombre. Leyendas de Pasión. Leyendas de Pasión. Sí. Leyendas de Pasión, en donde este hombre que estaba como Brad Pitt, actuando Brad Pitt, se va y bueno, pues evidentemente que la persona que lo amaba se acaba casando con alguien más y se hace todo un drama al respecto de esto, ¿no? Y él justamente va y escapa por toda la culpa que sentía de que su hermano hubiera muerto en la guerra mientras se lo está acompañando. Es una película realmente trágica, pero está buena si la quiere ver. Pero ahí vamos viendo cómo de alguna manera el irnos no hace que nuestro mundo se detenga. El mundo va a seguir dando vueltas. Nosotros nos vamos a ir y esto también de repente va sucediendo en las familias. El padre o la madre abandona, ¿no? Se va. Después de unos años intenta regresar, ¿no? He vuelto. Y aquí están los regalos y todos están molestísimos, ¿no? Te fuiste y pues te fuiste, ¿no? Digo, sigue siendo el padre, sigue siendo la madre, pero ya te fuiste, ¿no? ¿Ya cuál sería el punto? Por supuesto que da gusto, pero eso no se borra, no es como que le pongamos pausa como a las películas a nuestra vida. Y ahí es en donde nos vamos topando con la pared de la realidad. Realmente todos tenemos la posibilidad de modificar nuestro entorno en cuestión y en la misma capacidad que nosotros hayamos construido desde un principio. Piense usted, ahorita qué tan factible es que venda todas sus pertenencias y se vaya a vivir a otro estado, por ejemplo, o a otro país. ¿Habría alguien que lo acompañara? ¿Extrañaría usted a alguien? ¿Podría hacer lo mismo que está haciendo aquí? ¿Tendría que buscar otro tipo de trabajo? Esto nos va planteando la posibilidad no de nada más quemar lo que tenemos e irnos, sino de llevar nuestro bienestar con nosotros. Eso es lo importante, porque en el momento en el que nosotros empezamos a hacer estas búsquedas de bienestar en el exterior, es en donde caemos en esta trampa, porque eso no es algo que esté afuera, eso es algo que se va con nosotros el bienestar o se va con nosotros el malestar.
Entonces, la posibilidad de poder hacer estos cambios de rutina también es algo que nosotros construimos. ¿Y qué tal si el día de mañana se quisiera dedicar a otra cosa? ¿Lo podría hacer? Tal vez no hoy, pero ¿qué tal si lo prepara? ¿Qué tal si realmente se lo plantea y empieza a ver qué es lo que puede hacer? Tal vez eso lo pueda hacer más feliz. Tal vez eso sea una alternativa para una vida más satisfactoria para usted. Pero se tiene que preparar. No es algo que simplemente podamos escapar. ¿Por qué? Porque es este puente que se tiene que hacer que tú ya estabas diciendo, Gabriela. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, hablando de la fantasía de escape en irse a alguna otra ciudad, a algún otro país, a algún otro lugar distinto, incluso hasta a alguna otra familia, ¿no? Pensaba José Luis en esta clasiquísima fantasía de ella sí me quiere o él sí me quiere, sí me aprecia. Que bueno, es muy interesante y tendremos tiempo para hablar de eso. En el corte pasado, lo que ibas comentando, José Luis, me hacía pensar en este aspecto que habla Freud en algún momento. Él va describiendo en este escrito como va poniendo ciertas puntualizaciones acerca de la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Y va hablando acerca de cómo, bueno, en la cabeza del neurótico hay un conflicto entre dos instancias, ¿no? Entre aquello que quiere hacer y aquello que siente que debe hacer. Sería como entre su ello y su conciencia moral, o su super yo. No nos vamos a poner aquí a hacer una clase, pero sería como entre aquello que desea y lo que cree que debería. Entonces, si existe algún deseo inapropiado para su propia conciencia moral, esa lo va a reprimir o lo va a desplazar, o cualquiera de los mecanismos neuróticos, el repertorio neurótico que podemos tener, y esto se va a manifestar en forma de algún síntoma neurótico. Se puede manifestar en una neurosis obsesiva, en una neurosis histérica, se puede manifestar de distintas maneras, ¿no? El conflicto, y esto significa que el sujeto se obliga a realizar una autoplastía. Autoplastía significa que se modifica a sí mismo, ¿sí? En el caso del psicótico, el conflicto no es entre dos instancias internas dentro del mismo sujeto, sino que el conflicto está con una parte de la realidad, con algo que está ahí afuera, que la persona sencillamente no puede lidiar con eso. Vamos a pensar que hay una situación externa con la que la persona, ¿qué podría ser? Por ejemplo, la separación de los padres, la muerte de alguna persona muy cercana, pueden ser muchísimas cosas, una situación, por ejemplo, de abuso sexual, o una situación quizás no claramente y explícitamente abuso sexual, pero sí muy incestuosa dentro de la familia, lo cual lo hace todavía más borroso y más difícil de identificar para la persona. Entonces ese pedazo de la realidad no se puede lidiar con él. Y la maniobra o el repertorio de defensas, mecanismos de defensa psicóticos, van a intentar quitar ese pedazo de la realidad de enfrente. Voy a dejar de verlo porque me hace demasiado daño, y van a poner un pedazo de realidad interna y un delirio, ¿sí? o ideas delirantes. Entonces, de pronto la persona, bueno, son un montón de mecanismos. Por ejemplo, está la negación, ¿no? La persona puede saber al mismo tiempo que el tío, por ejemplo, abusó de ella o abusó de él, pero al mismo tiempo, no, bueno, es que mi tío es una buena persona. A ver, ¿cómo? Es un violador, es un acosador, pero es una buena persona, ¿cómo? Esto, pues, es un mecanismo, pues, psicótico, que tiene que ver con la negación de la realidad. Veo y no veo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a esto se le llama aloplastía, es decir, el intento de modificar algo de la realidad exterior.
Una cosa que me resulta muy interesante es que Freud hablaba de que teóricamente, digamos, teniendo en cuenta esto, la idea de una persona sana sería una persona que tuviese tanto la capacidad de modificarse a sí misma como la capacidad de modificar el exterior. No significa una persona que tenga psicosis y neurosis, no. Pero estas dos posibilidades, digamos, entonces sí nos permiten como poder hacer las modificaciones necesarias en nosotros, y modificaciones reales, no modificaciones de estas de librito de superación personal, de ahora voy a ser muy positivo y no. Modificaciones en el sentido de comprender las restricciones y los límites que tenemos, de tener este tipo de entendimiento, pero lograr un puente sí viable hacia la realidad para sí poder llevarlo a cabo. Que podemos hablar, por ejemplo, de la sublimación. A alguien le puede encantar destripar cosas vivas, puede sentir una curiosidad inmensa por destripar y la sangre, y teniendo en cuenta las restricciones de, bueno, pues no me voy a hacer un asesino porque no se supone que deba ser un asesino, pero de todas maneras quiero abrir y hurgar dentro de los cuerpos de las cosas vivas, pues puedo ser un cirujano, ¿no? Esto es algo que sí me permite realizar mi fantasía sin enloquecerme y sin tener que aislarme en un lugar distinto, ¿no? En otro contexto. Claro, ¿no? Porque también ahí tendríamos que hablar un poquito, por ejemplo, de estas modificaciones que sí le podemos hacer a nuestra realidad, que era con lo que nos habíamos quedado en el bloque pasado. ¿Por qué? Porque, por un lado, fíjese cómo hay toda esta propaganda, ¿no? Todo este advertising, como le dicen en Estados Unidos, del pensamiento positivo. Cuando hablamos tanto del pensamiento positivo, muchas veces estamos hablando de ¿cómo lo podríamos decir? Como de este propio engaño que nos estamos haciendo para sentir que las cosas están bien y para no hacer una modificación afuera. Escuchamos mucho, es que tú decreta qué es lo que va a suceder, tú di qué es lo que quieres, tú piensa positivo, tú piensa que todas estas cosas van a suceder. Si uno no las hace, no van a pasar. Sin embargo, aún con todo y nuestra inactividad, nos vamos a dar cuenta de que el mundo sigue girando. ¿Sí ve? Entonces, de una o de otra manera, algo se puede llegar a acomodar y a nosotros nos va a llegar esta certeza psicótica. Claro, eso era lo que tenía que suceder. Eso era lo que estaba a mi alcance. Eso es lo que el universo me manda. Eso es lo que la vida me manda. Y uno dice, no, esas cosas pasan. Pero fíjese cómo nuestro engaño, nuestra forma de pensar que nuevamente nos está llevando hacia nuestro propio deseo, es justamente lo que nos mantiene quietos. No es porque se nos dé, por el karma, por la buena suerte, por la vida, el universo. Hay cosas que pasan, simplemente pasan. Realmente, en esto de las coincidencias, en algún momento hablábamos largo y tendido sobre las coincidencias. ¿Sabe cuántas personas en el mundo comparten su fecha de cumpleaños? Búsquelo por ahí por internet, nada más para que se dé cuenta de la coincidencia que sería encontrarse con alguien que nazca en el mismo día que usted. De repente nos parece muy curioso conocer a alguien que comparte nuestra fecha de cumpleaños, pero cuando nos damos cuenta de la cantidad de gente, si nada más hay 365 días al año, ¿cuántas personas cree que hayamos en el mundo? Somos billones en el mundo. ¿Cuántas personas nacieron el mismo día que nosotros? Ahí ya no hay ninguna coincidencia, se vuelve una cuestión de probabilidad. Y hay cosas que por más curiosas que nos parezcan, está dentro de lo posible. Y de lo posible de que no me mueva de mi lugar, ¿no? Es una cosa que realmente nos puede llegar a como a engatusar, como a emborrachar, de decir, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar. Pues las cosas van a pasar cuando empecemos a meterle el pie para hacer las cosas, cuando empecemos a empujar las fichas, cuando empecemos a pensar y a planificar lo que va a suceder. Que claro que también va a tener que intervenir la suerte y el azar, por supuesto. Y que a veces por más ganas que le echamos, las cosas no van a salir como nosotros queremos, también es un hecho. Pero si nosotros no hacemos nada, realmente no estamos haciendo nada. Si solamente estamos mandando pensamientos positivos, no estamos activamente haciendo nada. Y esto tiene que ver con esa capacidad o incapacidad de poder transformar nuestro exterior. Es como si nos le quedamos viendo un pedazo de metal y yo digo, yo necesito un desarmador. Vamos a esperar a que el universo, la vida me lo agradezca y me dé un desarmador. Ese pedazo de metal no se va a hacer un desarmador a menos de que nosotros hagamos algo con él.
y no nos va a caer una lluvia de desarmadores, Dios guarde, porque imagínese la mortandad de personas, pero no son cosas que suceden. Puede que alguien de repente pase por ahí y nos diga, oye, ¿qué le ves a esa pieza de metal? Ah, pues es que estoy esperando que sea un desarmador. Oye, pues qué tonto, ¿no? Toma un desarmador, lo sabía. El universo me estaba guardando ese desarmador que tú traes y el otro ni en el mundo nos hacía. Fíjese cómo realmente no hicimos nada, pero nos quedamos con la sensación de que hicimos por estos pensamientos que no tienen otra cosa más que esta vuelta en U hacia nosotros mismos, en donde pensamos que las cosas nos van a llegar o no nos van a llegar porque seamos merecedores de algo. Y esto es un pensamiento sumamente peligroso, porque si nos llega una rachita de mala suerte, adivinen, nos va a llegar la mala suerte y la depresión porque yo no me merezco las cosas, cuando no estamos haciendo nada por obtenerlas. Eso es algo para quedarse pensando. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.